A 2 años del gobierno Petro, con sus logros y con sus frustraciones, en medio de avances en algunas reformas y con un camino espinoso para otras, en medio de no pocas conquistas y desarrollos sociales y económicos, pero también atravesando por los casos de corrupción, los nombramientos erráticos, los escándalos familiares y de funcionarios, pues resulta insoslayable hablar del escándalo en la unidad de gestión de riesgo y sus importantes implicaciones. Es claro que altos funcionarios del gobierno como Olmedo López y el señor Sneider Pinilla, así no hayan aceptado cargos en la Fiscalía esta semana, prácticamente han confesado su participación en el inmenso tumbe directo y en la supuesta derivación de dineros a congresistas para proyectos que son de interés gubernamental y detrás con la sombra de que puedan haber sido influenciados, cuando menos, para votar proyectos a favor. Lo que iniciara con la defraudación con los carrotanques famosos de La Guajira para llevar agua a la gente allá, adquiere una amplitud irrefutable. También es evidente que López y Pinilla han utilizado a la prensa basura para generar en su defensa una especie de sensación, de dinámica de que el alto gobierno estaba detrás de esta despreciable dolo y que a la cabeza de esta conjura parece que estuvo el señor Carlos Ramón González, quien fuera director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en esa época y hasta esta semana director nacional de inteligencia, cargo del cual lo renunciaron. Como dijo Petro, mal puede manejar la inteligencia del Estado alguien que afronta un proceso en su contra. Lo de González es pues claramente indefendible. En cuanto a las acusaciones contra el ministro de Hacienda, Bonilla, pues me resisto a pensar que pueda tener algo que ver con ese carrusel de dineros volando en medio de detestable clientelismo y de mermelada. Tampoco pienso que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hiciera parte de ese sucio complot. Y mucho menos el presidente Petro, de cuya rectitud total pues no tengo la menor duda. Pero sí de su incapacidad de nombrar adecuadamente funcionarios transparentes, acudiendo a algunos militantes turbios de la izquierda, que eso más bien no tienen nada, que han sido capaces de torcerse, como el señor Olmedo López. Otra cosa, pues bien es cierto que la prensa basura, experta en la mentira, ya haya acusado y condenado no solo a ese par de crápulas, sino de una vez a los ministros. Se trata pues de, a punta de filtraciones, de una clara violación a la reserva del sumario, como en el caso de la Corte Suprema, a la presunción de inocencia y evidentemente al debido proceso. La prensa presenta el caso como si ya hubiera culpables y salpica a los ministros con el único propósito de debilitar al gobierno y ensuciarlo. Y hasta el siniestro exfiscal Barbosa ha salido a decir en estos días que el pacto histórico ya ha perdido las elecciones del 2026, lo cual muestra que se trata de una clara referencia a la evidente intencionalidad política por parte de la prensa basura y la oposición de extrema derecha de hacer campaña electoral con este tipo de cosas. En cuanto a los congresistas involucrados, pues sí me resulta difícil meter la mano al fuego en su defensa. De tal modo que por un lado hay una enorme falta en el control de los dineros públicos, en los nombramientos de personajes venales y criminales, y del otro lado, pues lo de siempre, una conjura sucia para convertir todo el tinglado armado en otra arma más para destruir al gobierno y torcer en su contra la opinión pública. En su defensa, el señor Carlos Ramón González dice que él nunca ordenó cometer un delito. Pues obvio, en los entramados de corrupción las cosas no se hacen así. Pero en esta ocasión era tan boleta lo hecho, era tal la confianza de los directos implicados en redondear ese robo, que uno se los imagina con las agallas bien abiertas, lo cual les impidió hacer bien el tumbado. De todos modos, este engorroso asunto pues tiene y va a tener implicaciones muy negativas para el proyecto del cambio, no solo por la papaya que significa para la prensa y la oposición los desmanes financieros, sino porque unos ideales de base transparentes se ven ensuciados por un escándalo que no se puede negar, ni minimizar, ni despreciar en sus consecuencias muy negativas al robar
a los más necesitados. No cabe duda que a quienes apoyamos, seguimos apoyando el proyecto de cambio, pues todo esto nos duele y bastante, y sobre todo nos repugna. Tanto como la utilización del caso para juzgar y condenar al gobierno en su conjunto, a punta de valorar testimonios subjetivos y con propósitos de rebaja de penas de Olmedo y compañía, o de dar por cierto lo que no pocas veces son apenas indicios o evidencias, no evidencias, versiones, testimonios y no pruebas perfectas, es decir, son chismes. Que esto va a afectar las reformas y la legislatura actual, pues no hay duda. Que el gobierno sale mal parado del asunto, pues es evidente también. Pero también debe ser asumido como una lección para aprender de no nombrar funcionarios que llegan a robar con las mismas mañas de los tradicionales. Fuerza, pues, en la dinámica de la profundización de una democracia social, pero también humildad y autocrítica en la aceptación de los errores. Café picante.